quiero considerar y que evaluemos algo que ocurre en el ambiente eclesiástico, en el ambiente de fe y en la relación del hombre con Dios. Y es que muchas veces nos acercamos a Dios porque no podemos lograr algunas cosas, porque tenemos un problema, porque tenemos una dificultad. Y Dios es tan bueno, tan bueno, que nos ayuda, que nos bendice. Amén. Pero a veces pasa que nos quedamos con los panes y los peces. Nos quedamos con los buenos amigos que encontramos en el camino y no llegamos a la plenitud de la vida que Dios quiere que tengamos en Él. Porque para llegar a esa plenitud tenemos que seguir adelante, ir más allá de simplemente recibir un favor de Dios. Tenemos que llegar a la experiencia de adorar. Hay una historia en el Evangelio, Lucas capítulo 17, que quiero revisar con ustedes y que Dios nos ayude a ver las cosas como Él las ve y nos ayude a alcanzar una plenitud de vida en Él. Algo más que buenos amigos, algo más que ser sanado de una situación, de una enfermedad, algo más que ser librado de un problema, algo más que tener una oración contestada. En el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, a partir del verso 11, dice que un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Padre Santo, te pido que tu Espíritu alumbre nuestro entendimiento y nos capacite para saltar las barreras que nos separan de la plenitud de vida que hay en ti por Cristo Jesús. Te lo rogamos en su nombre. Amén y amén. Saben, hay una enfermedad que se llama Hansen, enfermedad de Hansen. Y yo me atrevo a afirmar que en la audiencia probablemente nadie sabe cuál enfermedad es esa. ¿Alguien sabe? Tan simple y sencillo como la lepra. El nombre formal de la lepra es la enfermedad de Hansen. Es una enfermedad, de acuerdo con el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, es una enfermedad crónica de la piel y los nervios en las manos, en los pies y en algunos casos también en la membrana de la nariz. La lepra es una enfermedad rara que casi no aparece en los Estados Unidos. Sus síntomas van desde algunas lesiones de la piel bien definidas que se hace
¿cómo se llama? Se hace que no se siente, se pierde el sentido del tacto y se te tapa la nariz tremendamente y hay lesiones en la piel serias y nódulos en ambos lados del cuerpo. Un tratamiento efectivo para la lepra no se tuvo hasta los 40, hasta el 1940, los años del 1940, donde se introdujo un medicamento llamado Dapsone y otros derivados. Aunque a pesar de que eso se introdujo y con cierta efectividad, la bacteria, el bacili de la lepra se desarrolló resistencia para ese medicamento y gradualmente empezó a propagarse de nuevo. Y no fue hasta la introducción de la terapia multidrogas en los años 80 que esa enfermedad fue diagnosticada y tratada exitosamente en la comunidad. Pero entiendan esto, hasta los años 40 del siglo pasado no había cura para la lepra. Ustedes se pueden imaginar en los tiempos de Jesús. La imagen de un leproso realmente puede ser bien intimidante para cualquiera. Ellos que relacionaban las enfermedades con la impureza del cuerpo, al verse frente a lo que era la lepra, pues esto le impresionaba como el peor pecado que podía haberse cometido. Así que cualquiera con lepra era separado, aislado de la comunidad y también se usaba que en su vestuario ellos usaban campanas de algún tipo, cosas que hicieran ruido, para que cuando ellos se acercaran, todo el mundo se diera cuenta y todo el mundo mantuviera su distancia. Porque en verdad, y principalmente en aquellos días, ellos consideraban la lepra como una enfermedad altamente contagiosa. Pero tengo una nota interesante sobre eso. Pero fíjense, hubieron barreras que se tuvieron que establecer. Habían barreras establecidas, barreras que separaban y que distanciaban a un miembro de la comunidad del otro a causa de esta enfermedad. Y nosotros adoptamos barreras y nos adaptamos a barreras por varias razones, y yo quiero compartir dos de ellas. Número uno es la barrera natural. Como dije, la lepra era considerada una enfermedad altamente contagiosa y en ese sentido, para mantener a todo el mundo a salvo, pues era natural que se estableciera una distancia para la gente que estaban afectadas. Pero quiero que sepan que en la información que provee el Centro de Control de Enfermedades Contagiosas de aquí de los Estados Unidos, hay una aclaración que dice que aunque ellos la consideraban altamente contagiosa, ahora sabemos que no se propaga tan fácil como ellos pensaban. De todas maneras, si no era tratada, el daño en los nervios podía seguir hasta
¿cómo se llama? Hacer que una gente, sus manos se pudieran, se engarrotaran y no pudieran funcionar, sus pies, le diera parálisis, le diera ceguera. Y aunque no se sabe exactamente cómo es la propagación todavía de esa enfermedad, por lo menos se tenía evidencia de que un contacto prolongado con alguien cuya lepra no fuera tratada traía la aparición de la lepra en esta otra persona. El contagio se producía. Y yo cuando leí esta información, yo dije, wow, eso se parece mucho al pecado. Así es el pecado. ¿Cómo es el pecado? Bueno, ellos dan descripción de que tú puedes hasta saludar y que puedes hasta sentarte a comer con una mesa con una gente con lepra y no tienes que contagiarte. Entonces, yo digo, así mismo es el pecado. Tú puedes sentarte con los pecadores, tú puedes compartir con ellos en un momento o en otro. El problema está cuando el pecado no se trata y hay una exposición prolongada al pecado, entonces podemos nosotros ser contaminados con el pecado de los demás. ¿Qué les parece? Me pareció una ilustración perfecta. Pero hacemos barreras por la realidad natural, ¿verdad que sí? Pero también hacemos barreras por nuestra propia impresión. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que cuando la gente ve el efecto que produce la enfermedad, cuando una gente ve a una gente toda desfigurada por la enfermedad, se espanta. Hay una reacción natural que tenemos en nuestra mente a tener cuidado. Y eso me recuerda a una historia que una vez compartí en los mensajes de los grupos Oasis, cuando yo tenía como 8 años, así como Mía. ¿Ella tiene 8 años? 10. Cuando yo tenía como 8 años, quizás 10, mi hermano mayor y yo estábamos en una comunidad que era una comunidad privada de la compañía donde mi papá trabajaba, y los miembros de la comunidad gerencial de esta compañía, que como era bien lejos de la civilización porque eran trabajos de minas, a ciertos miembros del staff se le daban trailers para que sus familias pudieran estar con ellos, mientras otros estaban hospedados en otros tipos de instalaciones como hoteles y cabañas. Y había entre la comunidad de los gerentes, había unas 10 familias, 5 trailers de un lado, 5 trailers de otro, y nosotros éramos una de esas familias. Y teníamos el patio, el mar, era un sitio precioso, y cuando llegaba la noche no había muchísima luz porque no estaba terriblemente urbanizado, sino que estaba lo suficiente para que esas familias pudieran vivir bien en esa área. Y mi hermano mayor y yo teníamos que ir a hacer algo a otro de los trailers, a visitar o recoger algo donde otra familia, y caminamos del trailer de nosotros por enfrente de los otros, y cuando ya estábamos a cierta distancia estaba medio oscuro y de repente vimos una figura grande que así como a 15 o 20 pies se levantaba y como que abría los brazos así. Y mi hermano y yo, cuando vimos eso, íbamos a salir corriendo inmediatamente. En la mente de nosotros nos formamos la idea: esto es un monstruo, esto es un oso, quién sabe. Y en las costas no hay osos, pero era alto y grande y como que abrió los brazos así. Casi salimos corriendo hasta que uno de los dos agarró al otro y le dijo: espérate, no corras, aguanta. Vamos a hacer algo. Vamos a agacharnos, vamos a coger piedras
Y cogimos piedras y nos cuadramos así para tirarle al monstruo. Y el monstruo dijo, miren muchachitos cabezones, cuidado si se atreven a tirar esa piedra. Ese era un compadre de mi papá que nos estaba jugando una broma. Lo único es que el cazador resultó casado. Pero viste, la impresión nuestra creó un miedo, creó una barrera, creó una distancia, porque dijimos, hay que correr para el otro lado. ¿Ves? Así nosotros creamos barreras, barreras naturales, barreras de nuestra propia mente, de nuestra propia impresión. Y en la historia que nosotros leímos en los versos 12 y 13, dice que ellos se habían quedado a cierta distancia. Ellos mismos estaban acostumbrados a las barreras. Y de cierta distancia gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ellos aceptaron la realidad de que no podemos acercarnos. Yo no sé lo que había en la mente de ellos que Jesús podía hacer, pero ellos pensaban que Jesús podía ayudarles de alguna manera. Así que ellos clamaron a Él, ellos saltaron la barrera que había establecido. Y cuando Jesús les escuchó, exhibió lo que yo llamaría gracia. Porque Jesús no le preguntó acerca de su condición, Él no le preguntó acerca de su pasado, Él no le preguntó acerca de qué familia o de qué nación proveían, ni cuál era su religión. Simplemente Él decidió ayudarles. Y eso, hermanos, eso se llama gracia. Eso se llama gracia. En el verso 14, Jesús les da una orden. Les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y para una persona regular como nosotros, leer esto en la Biblia, si no tenemos cierto conocimiento, nos quedamos en el aire totalmente. ¿Qué fue que le dijo? Que vayan donde los sacerdotes para que el sacerdote sea que lo ayude y los sane o haga algo por ellos. Pues la verdad es que la palabra, eso está claro, y ellos sabían por qué él lo estaba mandando al sacerdote, porque en la ley estaba establecido me estoy escuchando yo mismo predicando, En la ley está estipulado lo que se tenía que hacer cuando había un tipo de enfermedad como esta. Si nosotros vamos a Levíticos capítulo 13 y Levíticos capítulo 14, nos vamos a dar cuenta de los detalles de la situación. ¿Cuál era el procedimiento cuando alguien era sanado de una enfermedad como la lepra? Pero voy a leer solamente unos versos del capítulo 14 para que ustedes lo entiendan. El Señor le dijo a Moisés, esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona infectada. Será presentada ante el sacerdote, ¿ven? Será presentada ante el sacerdote, quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará traer para la purificación de esa persona 2 aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata, una rama de hisopo, y ritos se iban a celebrar antes de mandarlos a ellos a introducirse de nuevo en la comunidad. ¿Entienden eso? Entonces, cuando Jesús les dice a ellos, vayan a presentarse a los sacerdotes, les estaba diciendo, en otras palabras, los he sanado. Los he sanado. Pero en ninguna parte de la historia dice que Jesús ya los había sanado. Y en efecto, todavía no estaban sanados.
Entonces en este momento se produce una experiencia para enseñarnos a nosotros lo que es el concepto de la fe. Fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La vida cristiana se vive por fe. Y yo quiero entrar en una descripción de la fe más específica, porque la fe es como la confluencia o la intersección de una palabra de Dios y de una obediencia a esa palabra. ¿Entiende eso? Fe no es decir yo creo. Fe es obedecer a lo que Dios ha mandado. ¿Se entiende? No es simplemente una emoción. Recuerdan las palabras del apóstol Santiago en el capítulo 2 y verso 24, como cuando él dice, como pueden ver, hablando de la experiencia de Abraham, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por creer, no solo por la fe. La fe tiene un elemento de acción. Por eso dice en el mismo libro de Santiago que la fe sin obras es muerta, no existe. ¿Entienden eso? Entonces, a este grupo de gente, Jesús le dice, ahora mismo tienen que ejercitar su fe. Si ustedes creen en mí, si ustedes vienen donde mí, tienen que ejercitar su fe. Y les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Cuando la fe es completa, que hay una palabra de Dios y hay una obediencia, ocurre el milagro. Ocurre el milagro. En el versículo 14 dice, resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Iban de camino, quedaron limpios. Es por eso que a mí me da mucha pena que en toda mi vida cristiana he encontrado mucha gente, buena gente, con buen corazón, con buenos deseos, pero que solamente tienen eso, deseos, pero no se atreven a obedecer la palabra que Dios les ha dado. La fe no se consuma. Se quedan con los buenos deseos. ¿Cómo pudo Pedro caminar sobre las aguas? Tuvo que salir del barco. De lo contrario, nunca hubiera podido caminar sobre las aguas. Aunque tuvo la experiencia que tuvo, nunca hubiera podido experimentar absolutamente nada. Fuera un observador desde las gradas del estadio, pero nunca un jugador que decide la victoria en el juego. La fe se necesita y la fe trabaja. La fe hace concreto lo que no se ve. Así que es importante entender la lección de la vida de fe, es escuchar la voz de Dios y caminar por lo que ella dice. Practícala. No dejes que la sociedad te diga algo diferente. No permitas que tu carne te lleve a otra parte. No permitas que los traumas de la vida te turben la mente. No dejes que las apariencias te intimiden y te congelen de manera tal que no puedas caminar. Comienza a vivir el mandato del Señor. Comienza a vivir el mandato del Señor.
Como he dicho aquí, han venido mucha gente que están en estos bancos o con mucha gente compartido en sus hogares o en el lugar de otro y se alegran y salen de ahí, que lloran, salen de ahí, que dan buenos testimonios y van a un retiro y vienen encendidos y brillantes. Pero cuando llega la hora de caminar por la fe, lo que Dios ha dicho, se quedan cortos. Se quedan cortos. Esta gente fueron sanados, dice la palabra, quedaron limpios, quedaron limpios. Tu fe mueve la mano de Dios cuando te mueves en la dirección que Él ha dicho. Ahora, si hay una reacción que pertenece a la fe de una persona que ha sido favorecida por el Señor, es la adoración. ¿Cómo yo sé que yo nací de nuevo? ¿Cómo yo sé que mi fe ha sido efectiva? Me doy cuenta y tengo una gran evidencia porque adoro. Porque adoro a Dios. ¿Sabes? Nosotros somos gente muy entusiastas. Y alguien dice, ven, vamos a ayudar a una viejita allí que tiene una necesidad y vamos, las ayudamos y hacemos buenas obras. Y qué felicidad nos da. Y bien dice la palabra que es mejor dar que recibir. Es bello, es precioso, es bueno, uno se siente bien y el que recibió el gesto también se siente bien. Pero a veces nos quedamos ahí y no llegamos a la plenitud de la vida cristiana. Dice en el versículo 15 que uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Sorprendente, sorprendente. Una vez que el corazón es tocado por la gracia de Dios, la primera respuesta que Dios espera de nosotros en la forma como Él nos creó, es que adoremos, es que adoremos. Y si hay algo que yo puedo identificar como una diferencia entre mi vida antes de conocer a Dios y mi vida cuando conocí a Dios, es la adoración. Cuando escuchaba el término adorar, cuando no conocía a Dios, era algo raro. Era algo raro. No era parte de mi experiencia. Y solamente pensaba en algunas imágenes que había visto en películas o en documentales o algo así, principalmente de religiones orientales, donde la gente tiraba una alfombra en el piso y chocaba la frente contra el piso. Y yo decía, eso es extraño, eso es raro. Raro en el sentido de que eso no debía de estarse haciendo. Pero cuando mis ojos fueron abiertos en una experiencia con el creador de mi vida, de repente entendí que ellos estaban más cerca que yo de la verdad. Porque cuando nuestra vida es transformada, adoramos a nuestro creador. Adoración. Este hombre fue sanado. Este hombre vino, en un momento dice que daba grandes voces de alabanza a Dios. Bendito sea el Dios
que tiene misericordia de este pobre. Bendito aquel que tiene tanto poder. Alabado sea su nombre. Si usted camina así por la calle, la gente va a decir otro caso de enfermedad mental. El COVID está acabando con la gente. La política, compadre, tiene a la gente enferma. Pero como yo, eso es ceguera espiritual. Este hombre adoró. Y saben, algo interesante que en la Biblia cuando usted ve que alguien por alguna razón adora a un ángel o adora a uno de los hombres de Dios, a Pedro, a Pablo, ellos decían, no, absolutamente no, yo soy una criatura como tú. Nada esto de adorarme, nada esto de alabarme. Alabamos a Dios, adoramos a Dios. Pero Jesús no rechazó su adoración, lo que es evidencia de que él era, como dice el título de un libro, más que un carpintero, más que un buen maestro. Pero no solo aceptó la adoración, sino que expresó que Dios tiene mayores expectativas con respecto a la adoración. Así que en los versos 17 y 18, él dice, ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? Como digo, mucha gente de buen corazón, mucha gente que tienen buenas intenciones, te dicen muchas cosas, pero tenemos el problema de que no pensamos que Dios tiene alguna expectativa con nosotros. No pensamos que Dios nos creó con un propósito, que Dios tiene un plan y que Él puso en nosotros la sustancia para que nosotros lleváramos fruto. Entonces decimos, no, Dios sabe. Yo no voy a hacer nada, yo no voy a llevar fruto, yo no voy a adorar, yo no voy a nada, yo me conformo con que me quite la gripe. Me conformo con que haya pan en la mesa. Pero Dios no nos creó para que nos conformáramos de acuerdo a lo que aquí dice. Jesús dijo, los 10 fueron sanados. ¿Por qué no regresaron los otros 9? Los otros 9, perdón. ¿Por qué no regresaron? ¿Dónde están? ¿Entienden, amados? La vida cristiana no es simplemente un escape del infierno. La vida cristiana no es simplemente un reconocimiento de la moralidad. En la vida cristiana, nuestra fe nos hace ver la manifestación de Dios mismo. Pero no solamente podemos ver su manifestación, no solamente podemos ver sus milagros, no solamente podemos ver que nos pastorea a delicados pastos, pero nos entrega a una experiencia más rica, a una experiencia más significativa y más cercana al trono de su gloria. Y es que nos lleva a adorar a Dios. Perdemos la vergüenza. Empezamos a tener una valoración más apropiada sobre quién es Dios y quién soy yo.
Porque la verdad es que cuando un jefe te dice, cárgame el maletín, tú lo piensas 2 veces y dices, a mí usted no me contrató para cargar el maletín. Yo no soy esclavo suyo. Yo sé matemáticas, yo sé contabilidad, yo sé medicina. No estoy para cargarle el maletín a nadie. Pero la belleza, la profundidad de las riquezas divinas nos llevan a umbrales más preciosos y más íntimos con nuestro Creador. Se echó a sus pies, lo abrazaba, le daba gracias. Y era samaritano. ¿Ustedes se acuerdan de lo que significa que él era samaritano? Judíos y samaritanos no se llevaban, eran enemigos. Y en la belleza de Dios, Jesús no tuvo problema con que él fuera samaritano para sanarle, ni siquiera le preguntó. Y este samaritano no tuvo ningún problema en adorar a aquel que había bendecido su vida. Aquel en el que reconoció la gloria de Dios. Es la hora de que nosotros salgamos de la teoría y empecemos a experimentar lo que es la vida cristiana. Hay muchos que critican porque dicen, no, la gente lo manipulan y le hacen esto todo para sacarle el dinero y etcétera, etcétera. Sin embargo, el mensaje del Evangelio te está diciendo, ven y tócale las faldas a Dios. Ven para que veas lo que es precioso, lo que es satisfacción. Ven para que no te lo cuenten. Y al contrario, tú vas a dar testimonio, como dijo Jesús, de mí en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús había dicho a una samaritana precisamente que la hora había llegado en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Tenemos que pasar de la experiencia humana a la experiencia divina. O de lo contrario, no es una relación con Dios que tenemos, sino una relación con los demás. Aquí en los Estados Unidos nosotros los hispanos tenemos esa tendencia. Es algo bueno, es algo que Dios puso en nosotros. Somos seres gregarios, seres que valoramos los otros seres humanos como nosotros, aunque últimamente esto se está volviendo algo que no tiene sentido. Pero aún así seguimos valorando la compañía de otro ser como yo. Si habla mi propio idioma, podemos comunicarnos, tener una conversación. Le puedo pedir, puedes orar por mí. Y eso es bueno. Vamos a ayudar a aquel que tiene un problema. Eso es bueno. Eso es de Dios. Pero Dios nos ha llamado a ir más allá. Porque te voy a decir una cosa, hoy hacemos una buena obra, pero eso no nos sostiene de pecar. Eso no nos da fortaleza interna como recientemente el Señor nos ha estado hablando. Como sí sucede cuando Moisés subía a la montaña y allá tenía que quitarse los zapatos. Y ella tenía que bajar la cabeza y dejar que la virtud lo permeara y transformara su realidad interna y aún la externa.
manera tal que cuando bajaba de esa montaña, había un brillo, había algo en su cuerpo que la gente prácticamente querían adorarlo. Y él tuvo que ponerse un manto y cubrirse para que no pusieran sus ojos en lo que no era la realidad. Pero es que cuando llegamos a la plenitud con Dios, es que cuando entramos al lugar santísimo, es que nuestras almas encuentran la satisfacción que necesitamos, es que nuestras almas encuentran la plenitud que necesitamos, es que nuestras almas encuentran el sentido de quiénes somos. La pregunta es, ¿estás entre los 9 o eres el uno que viene a adorar? Fíjense, terminando ya, algunos tipos de expresiones de esta realidad. Del Salmo 100, por ejemplo, dice: adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. La realidad de lo que es la verdad, la realidad del ser, la realidad del Dios que nos creó, es que nos da sentido y nos va a hacer completos. No importa que yo me gradúe de astrofísica o cirugía microscópica, la esencia de tu vida y la mía está en las manos del Creador. Ahí está. Tú puedes venir aquí, decir que tienes el pastor más buen mozo de la comarca, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si no tocas las faldas de Dios, no vas a tener la fuerza para aguantar la vida que se necesita. El Salmo 107 comienza diciendo: den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países, del oriente, de occidente, del norte, del sur. Vagaban perdidos por parajes desiertos sin dar con el camino a una ciudad habitable, hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Vamos a seguir hablando de adoración. Pero yo espero que esto te dé hambre. Yo espero que esto te dé sed. Y que hasta que tú no te acurruques así en el hueco de su mano y ahí reconozcas la realidad de que Él es tu vida, no vas a saciarte. No salgas a conformarte con los panes y los peces. Yo me imagino los felices que estaban la gente que comieron los panes y los peces. Porque el Señor tenía buen sazón, déjame decirte. Pero eso no es el don que Él quería darnos. Dios quiere llevarte a su trono. Dios te hizo con el soplo de su boca. Dios puso aliento de vida que pertenece a la naturaleza divina.
No vas a estar satisfecho, no vas a estar satisfechas, no importa los carros, no importa los novios, las novias, las comidas, no importa las riquezas de este mundo que consigas, hasta que no abraces a tu Dios en adoración, no vas a saber lo que es vida. Es una experiencia espiritual que se obtiene por la fe en Cristo Jesús. Terminando mi pensamiento de este día, hemos pasado 8 meses, 7 meses, 8 meses en esta crisis complicada y traumatizada con muchísimos otros elementos. Y mi pregunta es, ¿cuánto has adorado durante este tiempo? ¿Cuánta intimidad has disfrutado con el Dios de los cielos en este tiempo? ¿Te fuiste conforme con el chequecito que estaba dando el gobierno? ¿O luchaste por sentir el aliento del cielo? A veces juzgamos a Dios por nuestras propias expectativas. Se nos olvida que Él dijo que como están de altos los cielos de la tierra, así están de altos mis pensamientos de los de Él. A nosotros los pastores y a los líderes de las iglesias se nos acaba la creatividad. Empezamos a dar vuelta de maromas y a entretenerte y a distraerte y la gente mientras está distraída y acompañada se siente cómoda, pero yo digo, acaba de pasar un año traumático en el mundo y la pregunta es, ¿cuánto has crecido en tu intimidad con Dios? No te estoy preguntando cuánta comida repartiste, a cuánta gente le diste ropa. Estoy preguntándote, ¿cuánto has visitado al cielo? ¿Cuánto del aliento de Dios te ha alcanzado? ¿Cuánto más te has acostumbrado a su voz? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Soy el 1 o soy de los 9? ¿Ha sido mi fe suficiente para saltar las barreras, confiar en Dios y ser sanado? Y más aún, he podido postrarme a los pies de mi sanador, de mi pastor, de mi estandarte, del Altísimo, del Creador de los cielos y la tierra en adoración. Pido al Señor que su Espíritu te ayude a responder esas preguntas y no solo a responderlas, sino a disfrutarlas. Vamos a orar. Dios del cielo, te doy gracias por tu misericordia y por tu amor. Te doy gracias por tu palabra que nos lleva en el viaje de saltar las barreras, entrar en tu gracia, recibir tu gracia, entrar en la fe del Hijo de Dios, pero caminar hasta caer postrados a tus pies. Lleva a tu iglesia a tu gloria. Llévanos para que irradiemos el mundo con la realidad celestial,
Señor, el mundo está quebrantado, el mundo está corrompido, el mundo está dividido, el mundo está en oscuridad, mientras nosotros estamos desubicados sin llegar a la adoración a tu nombre. Perdónanos, levántanos y llévanos a tu plenitud. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos. No te quedes en la mitad del camino. Llega a adorar.